La policía confirma que uno de los dos detenidos disparó al fiscal César Suárez en el norte de Guayaquil. La fiscalía pide que Daniel Salcedo no permanezca en la cárcel 4 de Quito, porque en esa prisión los reos disfrutan de privilegios. La abogada de Colón Pico, cabecilla de los Lobos, y un fiscal fueron apresados porque pactaban la entrega del prófugo. La Asamblea pasó el primer debate de reformas al IES. Una de ellas plantea que el Banco del Pacífico pase al Seguro Social. Una de las propuestas hecha por algunos asambleístas para superar la crisis económica es continuar la extracción de petróleo en el Yasuní Teté. El frío extremo congeló parte del lago Michigan en Estados Unidos y en Europa cubre de nieve y bloquea carreteras. Jueves 18 de enero de 2024. Comenzamos con el seguimiento del asesinato de un fiscal en Guayaquil. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Justicia desafiada por el crimen. Según la policía, uno de los dos detenidos es quien le disparó al fiscal César Suárez. Ambos pertenecen a los Chone Killer, banda calificada como terrorista por el gobierno, que también es investigada por el asesinato de otro fiscal en junio del año pasado. Cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del crimen permitieron identificar a los 4 sicarios que participaron en el asesinato del fiscal César Suárez la tarde del miércoles en el norte de Guayaquil. Según las primeras investigaciones de la policía, el ataque se hizo desde este vehículo negro manejado por un hombre disfrazado de agente de tránsito municipal. En la parte de atrás viajaban los gatilleros. Luego del crimen, los sicarios incineraron el carro, lo abandonaron en el norte de la ciudad y escaparon en una moto y un taxi. En rueda de prensa, el comandante zonal indicó que anoche allanaron un motel y una vivienda donde encontraron la moto y el carro. Dentro de uno de los domicilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado 2 pistolas Glock, armas cortas. Luego de un análisis técnico, la policía logró determinar que las armas incautadas fueron las que usaron los sicarios. En el lugar del asesinato, criminalística encontró 18 restos de bala, 12 de ellos de fusil. Detenidas tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena. Según los agentes, ambos pertenecen al grupo Chone Killer, calificado por el gobierno como terrorista. La policía también investiga a esta organización criminal por el asesinato del fiscal Leonardo Palacios en Durán el pasado 1 de junio. Pese a todo esto, la policía reconoce que aún no sabe quién ordenó matar a Suárez por las múltiples indagaciones que lideraba contra narcotraficantes, exfuncionarios públicos, terroristas y sicarios. Los restos del fiscal César Suárez son velados en su natal Paján, en Manabí. Familiares y amigos lo recuerdan como un líder comunitario que siempre mostró interés por el bienestar colectivo. William Young conversó con ellos. Su asesinato es una noticia que paralizó a Paján. Hace 39 años, César Suárez nació en esta población de 37,000 habitantes en el sur de Manabí. Creció en el barrio Las Malvinas, donde aún viven su familia y sus mejores amigos. Ellos recuerdan que en estas calles se forjó ese líder comunitario que luego se convirtió en abogado y que para lograrlo viajó a Guayaquil apenas graduado del colegio Alejo Lascano en Jipijapa. Ese es uno de los momentos que marcaría su vida, según lo cuenta su madre Juana Pilay. Antes de graduarse, madre, yo quiero descansar un año, no quiero seguir rápido a la universidad. Le digo, no, mijito, usted después se va a dedicar a trabajar y se va a enamorar del trabajo y no va a seguir estudiando. Y yo quiero ver un hijo profesional. Y él me escuchó, pero lamentablemente escogió una carrera equivocada. Lo están velando en su tierra natal, a la que llegaba todos los fines de semana. Organizaba eventos de integración, entregaba regalos, ayudaba a sus vecinos. Se había ganado el cariño de este cantón, donde hasta le propusieron que sea alcalde.
En la familia hasta lo comparaban con un superhéroe. El servir para la comunidad, para todos. Por eso le decían el Capitán América. Ahora, lamentablemente, no vamos a tener nuestro Capitán América. Su prima Verónica recuerda que vivieron 4 años en la misma casa cuando estudiaban en la universidad. Es el segundo de 3 hermanos. Aunque su madre dice que entre ellos no había favoritos, definitivamente César era alguien muy especial. Más allá de ese personaje reconocido como fiscal severo, ella dice que fue un hombre agradecido. Él siempre se vinculó con la gente humilde. Él, si alguien llegaba y le pedía algo, él de corazón le daba. Aún en shock por el crimen, su esposa y 4 hijos decidieron que por ahora no regresarán a Guayaquil. Este crimen fue un golpe que no vieron venir. Un fiscal y la abogada de Fabricio Colón Pico son investigados por supuesto tráfico de influencias. Esta madrugada allanaron sus domicilios, como lo reporta Fabiola Santana. La Fiscalía General del Estado investiga la supuesta intermediación de un fiscal de Pichincha para la entrega de Fabricio Colón Pico, quien se fugó de la cárcel de Riobamba el 8 de enero en medio de los ataques terroristas en el país. Él estaba detenido por un caso de secuestro, pero también fue señalado por la fiscal Diana Salazar de organizar un atentado en su contra. El martes anterior se le dictó una nueva orden de prisión por intimidación. Esta madrugada la Fiscalía y Policía allanaron los domicilios del fiscal Hugo P. y de la abogada de Colón Pico, Blanca Che. En la red social X, la Fiscalía publicó: en el marco de una investigación por tráfico de influencias, Fiscalía EC y Policía Ecuador allanaron las viviendas de un fiscal y una profesional del derecho. Se presume que mantuvieron reuniones para intermediar en la entrega de una persona requerida por la justicia. La fiscal Diana Salazar también se pronunció. La Fiscalía no descansará en su proceso de autodepuración. Mientras dolorosamente perdemos a buenos compañeros, no permitiremos que otros fiscales sirvan de intermediarios de prófugos de la justicia. Basta. En los allanamientos, agentes de criminalística incautaron 4 teléfonos celulares y una computadora portátil, que fueron ingresados en cadena de custodia para extraer la información. La investigación por tráfico de influencias inició el martes cuando se elaboró un parte policial alertando sobre la reunión. Salcedo, frente a la justicia. ¿Cuáles son los privilegios de la cárcel 4 de Quito? Comencemos porque es una especie de casa ubicada en pleno casco urbano a la que van exfuncionarios y policías procesados o sentenciados. En el siguiente informe veamos cómo funciona esa prisión. La cárcel 4 de Quito, a la que el SNAI sugirió enviar a Daniel Salcedo, está en la zona residencial del condado en el norte de la ciudad, frente a un centro comercial. Es una casa adaptada de 2 plantas para 64 personas. Tiene un patio con cubierta transparente, sillas plásticas y mesas para que los presos reciban visitas y se recreen, y un estudio con computadoras portátiles. Es una cárcel de mínima seguridad donde no hay miembros de bandas criminales. Está libre de extorsiones, amotinamientos y asesinatos. Fue habilitada en 1994 para policías, pero ese mismo año se amplió a militares y exfuncionarios públicos con problemas con la justicia. Allí estuvieron expresidentes como Lucio Gutiérrez y Fabián Alarcón, el ex vicepresidente Jorge Glass, exministros y otras ex autoridades. Por eso la Fiscalía considera que la cárcel 4 es un lugar privilegiado para un detenido como Daniel Salcedo, que además no fue autoridad. Salcedo está recluido desde este jueves con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el vocal del organismo, Javier Muñoz, el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, el ex teniente de policía, Germán Cáceres, condenado por el asesinato de su esposa, María Belén Bernal, y otros 15 detenidos por el caso Metástasis. Sensual, un movimiento sensual. Él ya estuvo en esa cárcel y tuvo teléfono celular, como se pudo apreciar en un video que se grabó en enero de 2021 bailando con otros presos. Es de ese escenario del que busca sacarlo la Fiscalía. Daniel Salcedo volvió a prisión desde esta madrugada. Está en esa cárcel, en la cárcel 4 de Quito, por el caso Metástasis. La Fiscalía ahora pide que sea trasladado a la prisión.
Antes de la medianoche, Daniel Salcedo arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, resguardado por unidades especializadas de la policía. El equipo de Interpol de Panamá lo entregó al de Ecuador. Un agente le informó los motivos de su detención y leyó sus derechos. Se encuentra detenido por orden de autoridad judicial, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia. Lo mismo ocurrió con Álvaro Ponce, exgerente del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil, detenido por peculado. A ambos les colocaron cascos y chalecos antibalas para llevarlos ante los jueces competentes. En el caso de Salcedo, a la Corte Nacional de Justicia, donde el conjuez Pablo Loaiza legalizó su prisión preventiva por el caso Metástasis. Tras esa diligencia fue trasladado a la unidad de flagrancia para ser examinado por un médico. Y cerca de las 4 de la mañana fue llevado a la cárcel 4 de Quito. El dispositivo de seguridad estuvo encabezado por el grupo motorizado de la policía, agentes del grupo de operaciones especiales y de las unidades investigativas. No permitieron filmar su ingreso a la prisión, que esta mañana amaneció con más resguardo de lo habitual. Militares custodiaban los exteriores. El operativo de captura de Salcedo se ejecutó a 2 semanas de la orden de prisión preventiva dictada por el juez Felipe Córdoba y una semana después de que se emitiera la boleta de difusión roja de Interpol. Ecuador y Panamá destacaron la coordinación de ambos países para lograr su deportación. En el caso Metástasis, Daniel Salcedo apeló la orden de prisión preventiva y sus abogados esperan la fecha para la instalación de la audiencia. Mientras que la Fiscalía anunció que solicitará el cambio de cárcel de Salcedo, pues ya estuvo detenido en la cárcel 4, donde grabó un video. Señaló que ese centro fue concebido para garantizar la seguridad de exfuncionarios y no como un privilegio. 2 procesos judiciales se reactivan en contra de Daniel Salcedo Bonilla. Antes fue sentenciado por varios casos de corrupción y salió libre por una polémica resolución de un juez del cantón Paján. Paul Romero con el recuento de esas investigaciones. Con la extradición de Daniel Salcedo se reactivan 2 procesos penales en su contra. El más reciente, por el caso Metástasis, data del 3 de enero, cuando la Fiscalía le vinculó a la lista de 39 procesados, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por el delito de delincuencia organizada. En los chats con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, la Fiscalía le identificó como alias Bellito y le acusó de ser el responsable de las estratagemas jurídicas para conseguir la libertad de Norero, sobornando a los operadores de justicia. También de gestionar contratos fraudulentos con empresas del Estado y de buscar mecanismos para lavar dinero de la red. Otro proceso abierto en contra de Salcedo es por delincuencia organizada. Según la Fiscalía, fue parte de una red de corrupción que se benefició de millonarios contratos con sobreprecio para la venta de insumos médicos al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil durante la pandemia. El prontuariado de Salcedo es amplio. El 5 de enero de este año, un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia le condenó a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos y ordenó el comiso, disolución, liquidación de 6 empresas y el pago de $3.9 millones. Antes, en 2021, fue sentenciado por peculado, fraude procesal, ingreso de artículos prohibidos a prisión, en donde realizaba videos para difundir en redes sociales. Sin embargo, en diciembre de 2022, el juez Simón García de Paján le otorgó medidas cautelares. Salió de prisión sin cumplir con los requisitos legales. El juez fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. Carreteras bloqueadas en el centro y norte de Europa por intensas nevadas. Es la segunda vez del año en que soportan un clima extremo desde Francia hasta países nórdicos, informa Pedro Jiménez. Visibilidad en el límite más bajo. Acumulaciones de nieve en las vías, rutas peligrosas, vehículos atascados y tráfico detenido por horas en las autopistas. El invierno en Suecia y en Dinamarca deja escenas como estas. Condiciones extremas por abundancia de nieve, de una nueva tormenta en apenas 2 semanas, con temperaturas que llegaron a 44 grados bajo cero. Hay regiones en Bélgica en las que se activó el código amarillo, un nivel medio de alerta por heladas y la recomendación de evitar viajes innecesarios.
Y hubo zonas en el centro del país en las que la nieve obligó a suspender clases después de las 10 de la mañana ante la previsión de mal tiempo aún peor. Los lagos congelados se convirtieron en pistas de patinaje, aunque muy pocos desafiaron al frío extremo. En Alemania, la nieve y el hielo acumulado en las superficies de carreteras, pistas de aeropuertos y rieles de ferrocarril obligaron a paralizar 600 vuelos y decenas de itinerarios de tren. Mientras que en el norte de Francia hay retenciones de varios kilómetros en las autopistas. Y en París, la capital, también se reportan condiciones extremas por la nevada de hoy y una alerta por lo menos hasta la medianoche en una ciudad que deja ver sus calles, edificios y monumentos cubiertos de nieve. Y la ola de frío ártico en Estados Unidos golpea a los migrantes recién llegados. En ciudades como Chicago ya no hay albergues disponibles, pero el gobierno habilitó autobuses con calefacción para refugiarlos. Merly González con el panorama migratorio en esas localidades. Las temperaturas son extremas en Chicago, Estados Unidos. La ola de frío ártico que congeló parte del lago Michigan tiene los termómetros marcando 30 grados bajo cero desde hace 4 días. A ese temporal se enfrentan cientos de migrantes que recién llegaron a la ciudad y su único refugio es un autobús. Pues en la noche nos toca estar ahí entre, póngale, 20 familias en un solo bus. Las autoridades tuvieron que habilitar transportes con calefacción. No tienen ninguna comodidad, solo no dejan que se mueran de frío. Nos ha tocado dormir hasta sentado porque ya no hay casi espacio, los autobuses son pequeños también. 22.000 migrantes llegaron a Chicago con la ola migratoria de 2023. El flujo no se ha detenido y la ciudad no tiene albergues disponibles. Una situación similar ocurre en Nueva York, donde hoteles, escuelas y bibliotecas no son suficientes y se habilitaron tiendas de campaña en los terrenos de un antiguo aeropuerto de los años 30 en Brooklyn para que los solicitantes de asilo pasen el invierno. Pero quienes esperan el momento de cruzar la frontera están en peores condiciones, pues deben soportar las temperaturas bajo cero al aire libre. Que el Banco del Pacífico pase a manos del IES es una de las propuestas de la reforma a la Ley de Seguridad Social y el BIES que debate la Asamblea Nacional. Francisco Garcés muestra las posturas en el Legislativo. La Asamblea concluyó el primer debate de las reformas a la Ley de Seguridad Social y del BIES. La propuesta fue presentada como iniciativa ciudadana con el respaldo de más de 70.000 firmas. Propone modificar la integración del Consejo Directivo del IES para que tenga 5 miembros y no 3 como es ahora. 2 serán de los aportantes activos, 1 de los jubilados y 1 más de los empleadores. Estos 4 miembros saldrán de elecciones generales entre los afiliados y el quinto será el representante del gobierno y lo designará el Ministerio del Trabajo. Que voluntariamente cada uno de nosotros los afiliados podamos escoger en forma libre y democrática a quienes nos representen y que también se incluya lo que pedía nuestra compañera de Zamora Chinchipe, que me parece interesante, que haya esta alternabilidad y la equidad de género. Con la nueva integración, el IES será presidido por el representante de los afiliados o jubilados y ya no por el delegado del gobierno de turno. Los funcionarios directivos del instituto y también del banco del IES serán elegidos después de concursos de méritos y oposición. El proyecto propone mecanismos para que el Estado pague su deuda con la seguridad social, que según los proponentes supera $10.000 millones. Entonces estamos planteando que el Seguro Social sea accionista del petróleo, sea accionista del sector eléctrico, sea accionista de la minería metálica, sea accionista de las telecomunicaciones. Nadie en el Ecuador lo ha planteado. Pero no solo eso, incluye convertir al BIES en un banco comercial que pueda competir con los demás del país y que se le transfiera al IES la propiedad del Banco del Pacífico. La propuesta está en análisis en los bloques que aún no llegan a acuerdos sobre el tema. Como parte de pago al IES, transfiera la propiedad del Banco del Pacífico al IES. Esto es preferible antes de que el gobierno lo liquide para favorecer a la banca privada. Sabemos que quienes han manejado el IES no han sabido cómo llevar la economía y la rentabilidad del seguro social de los ecuatorianos. Imagínense si le damos también el Banco del Pacífico. Nosotros no creemos que esta sea una buena alternativa ni a corto ni a mediano plazo. Las observaciones serán discutidas en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, que deberá preparar el informe para el segundo debate.
El IES promoverá la afiliación voluntaria de adolescentes y jóvenes con un monto inferior a la aportación mínima, que actualmente es de $80. Carla Delgado con más detalles de la iniciativa. El presidente de la Seguridad Social, Eduardo Peña, lanzará en las próximas semanas un programa de afiliación voluntaria para jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. La propuesta, que está siendo pulida, busca ampliar la base de aportaciones con una tarifa de $50, 30 menos que la afiliación mínima. Con la propuesta, el IES espera captar entre 60 y 70 mil afiliados, que empezarán a aportar para su jubilación y tendrán cobertura médica y dental. Esto busca paliar, según Peña, uno de los problemas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que cada vez tiene menos afiliados activos y más jubilados. Aumentan el número de afiliados que tiene la Seguridad Social. Y eso es algo que nosotros necesitamos, porque ese radio que hay entre afiliados y jubilados hoy está alrededor de 5-1 y nosotros debemos tratarlo de llevar a 9-1. La propuesta requiere de la aprobación del Consejo Directivo del IES. Por eso es que es mucho más fácil para nosotros estructurar este tipo de captación de nuevos afiliados sin tener que pasar por la Asamblea Nacional. El IES lanzará una campaña en redes sociales en la cual pondrá énfasis en los beneficios de la aportación. El presidente Daniel Noboa dispuso que la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, queda fuera de los directorios de esas instituciones. La entidad concentrará algunas de las empresas más grandes del país y es investigada por presunta corrupción. La eliminación de la empresa coordinadora de empresas públicas es un asunto que el presidente Daniel Noboa tiene entre ceja y ceja desde los días en que era candidato, y desde que llegó al poder ha dado pasos en firme hacia ese objetivo. 5 días después de posesionado, dispuso al presidente del directorio de EMCO que realice el estudio de los procedimientos a ejecutarse para la extinción y liquidación de esa empresa, y le dio un mes de plazo. El informe estuvo listo antes y señalaba que para liquidar EMCO era necesario modificar el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas, que señalaba que el presidente de EMCO encabezaba los directorios de todas las empresas públicas, es decir, de Petroecuador, CNT, CENEL, SELEC, Astinave, Flopec y 6 más. La reforma legal llegó el pasado 10 de enero en la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que ya fue aprobada por la Asamblea. Allí se incluyó una disposición reformatoria que derogó el artículo en cuestión. Así es que llega el decreto 119, con el que el presidente dispone la recomposición de esos directorios, en los que únicamente estarán el titular del Ministerio del Ramo, un delegado permanente de la Presidencia de la República y la máxima autoridad de Semplades. En el camino hacia la extinción de EMCO, resta por definir qué entidad va a asumir las empresas públicas que están en liquidación. Son 6. TAME, Correos del Ecuador, Ferrocarriles, Medios Públicos, la Unidad Nacional de Almacenamiento y la Fábrica de Uniformes FABREC. Luego, el directorio de EMCO deberá aprobar su liquidación. Así lo señala el informe que fue entregado al presidente de la República por parte de Jorge Benavides, quien el pasado 15 de enero dejó su cargo como presidente del directorio de EMCO. La Corte Nacional de Justicia resolvió el problema de la falta de quórum para elegir a su próximo presidente. La elección será antes del 3 de febrero con los jueces salientes, así podrán contar con 15 participantes en la votación. Jacqueline Rodas cubrió la sesión de hoy. Con aplausos, el Pleno de la Corte Nacional celebró haber encontrado una salida para la elección de su próximo presidente. El actual titular, Iván Saquicela, convocará a votación antes del 3 de febrero, asegurándose así la presencia de 15 jueces titulares. Se necesita mínimo 12 para que haya quórum. Luego de la elección de presidente, 4 magistrados concluyen su periodo y dejarán la Corte: Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y Fabián Racines. Se llegó a la decisión luego de 2 horas de debate. Daniela Camacho, quien aspira a la presidencia, se opuso. Tenemos claro que los compañeros cesan en funciones el 3 de febrero. No hay necesidad de resolver nada, señor presidente. La secundaron 3 jueces más, pero la mayoría votó por la resolución. La solución que se dé al problema sea una elección anticipada
el presidente de la Corte Nacional, y algunos que ya quieren que no estemos, está bien, pero ese día estaremos aquí porque hasta ese día todavía estamos en nuestro periodo. Aquí no se trata de temas subjetivos, de conveniencias o de aspiraciones. Aquí es un tema con el país. Tienen voz y voto y son jueces hasta el último día. Con la decisión de hoy, el cabildeo por la presidencia entra en su fase final a la espera de la fecha para votar. Siguen sobre la mesa 3 candidaturas: de Iván Saquicela por la reelección, de José Swing y Daniela Camacho. El Consejo de la Judicatura anuló definitivamente el concurso de jueces de la Corte Nacional que empezó el expresidente de la entidad, Wilman Terán, ahora preso y procesado en el caso Metástasis. La nueva administración expuso el informe de irregularidades encontradas en todas las etapas y enfatizó que son insubsanables. El Pleno expresó su compromiso de cuidar los más altos estándares de transparencia en la próxima convocatoria para que se escoja a magistrados calificados y honestos. La mayoría de deudas en el país es con entidades financieras y locales comerciales, pero ¿cuándo alguien está sobreendeudado? Adriana Bermeo con la respuesta. Ecuador registra la tasa de morosidad más alta en los últimos 6 años, según cifras de la Superintendencia de Bancos. Pasó de 3.24% en el 2022 a 5.37% en el 2023. Es la consecuencia del sobreendeudamiento que en el Ecuador va ganando terreno. Una persona está sobreendeudada cuando destina más del 50% de sus ingresos mensuales a pagar obligaciones. Según el barómetro de acceso al crédito realizado por la Universidad Andina Simón Bolívar y la consultora Equifax, los ecuatorianos se endeudan según el número de transacciones en locales comerciales el 38%, en cooperativas el 35% y en el 27%. En montos, las instituciones financieras entregan el rubro mayor de dinero, el 94%, mientras que los créditos en locales, por ejemplo, de venta de electrodomésticos, representan solo el 6%. En el 2023, el estudio jurídico de Ecuador atendió 5.000 casos de deudas que cayeron en morosidad, el 72% relacionadas con instituciones financieras y el 28% con locales comerciales. El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha dispuesto pisos y techos a las tasas de interés de los créditos otorgados por la banca formal. Sin embargo, los créditos que otorgan las casas comerciales no tienen esta regulación que sí tienen los bancos y por lo tanto, al no existir techos en las tasas de interés de las casas comerciales, en algunos casos podría resultar un crédito un poco más costoso. En el 2023 también se duplicó el porcentaje de personas con la más baja calificación en el buró crediticio. Pasó del 3.44% al 7.87%. Esto ocurre cuando los clientes de instituciones financieras dejan de pagar los créditos y se inician procesos legales para la cobranza. Quienes entran en estos rangos tienen dificultades para obtener otros préstamos. En Ecuador, el 53% de la población económicamente activa cubre sus gastos diarios con préstamos, según datos del Banco de Desarrollo de América Latina. El rehén más joven del grupo Hamas, secuestrado durante el asalto terrorista en Israel, cumple hoy 1 año. Kafir Vivas, de ascendencia argentina, fue raptado junto a sus padres y un hermano. Después de más de 100 días no hay noticias sobre ellos. En Israel y Buenos Aires se lo recuerdan en su cumpleaños y exigen su liberación inmediata, informa Pedro Jiménez. Esta fue una triste celebración. Amigos y familiares de Kafir Vivas recordaron el día con encuentros tanto en Tel Aviv como en Buenos Aires. El niño es el más joven de los 105 rehenes que continúan en cautiverio y cumple 1 año en esas condiciones. El secuestro ocurrió en la comunidad Nir Oz, en el sur de Israel, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, y ese fue uno de los sitios atacados por las brigadas armadas del grupo Hamas. A inicios de esta semana, parientes de Kafir preguntaban si sería posible que la presión internacional lograra su liberación para este día. Tal cosa no ocurrió y por ahora lo que les queda es la esperanza de que vuelvan con vida a Israel, mientras que su familia en Argentina se unió para conmemorar el cumpleaños de Kafir. Pero no tenemos cumpleañero, no sabemos nada de Kafir desde aquel 7 de octubre, hace más de 3 meses que no sabemos nada ni de él, ni de su hermano Ariel, ni de su mamá, ni de su papá.
Kafir y su hermano Ariel, de 4 años, son los únicos menores de edad que continúan secuestrados. En noviembre, el grupo Hamas dijo, aunque sin aportar pruebas, que los niños y su madre, Shiri Silverman, habían fallecido por un ataque de Israel. Pero al no haber constancia de un hecho semejante, siguen el registro de rehenes y la familia esperando respuestas y su retorno a la libertad. Mientras tanto, en Gaza, decenas de personas siguen muriendo cada día, incluidos niños. 10.600 menores han fallecido según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas. Y las condiciones humanitarias se agravan, sin posibilidades de un nuevo alto al fuego. El gobierno de Israel confirma la continuidad de su operación militar hasta el final. Eso es, hasta eliminar la amenaza que, según ellos, representa el movimiento palestino Hamas para la existencia del Estado israelí. La guerra, que comenzó como una reacción inmediata al ataque terrorista del 7 de octubre, lleva más de 3 meses y los muertos en suelo palestino siguen aumentando. Van alrededor de 24.000 y de ellos 10.600 son niños. Según esa cifra, en Gaza muere un niño cada 15 minutos. En los hospitales hay centenares de menores heridos y tras cada ataque masivo son más los que ingresan a las colapsadas salas de emergencia. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas, responsable de los refugiados palestinos, ha declarado que toda una generación de niños en Gaza sufre un trauma psicológico y que la mayoría de los que sobreviven han perdido a uno o ambos padres, a hermanos u otros familiares, y que asimismo se propagan enfermedades y el riesgo de hambruna por condiciones que son peores cada día, convirtiéndose en nuevas amenazas. El conflicto entre autoridades de Texas y el gobierno federal de Joe Biden por la crisis migratoria impide que la patrulla fronteriza dé auxilio a inmigrantes que logran cruzar el borde irregularmente. La Guardia Nacional de Texas, desplegada por orden del gobernador Greg Abbott, bloquea el acceso a una extensión de más de 2 kilómetros en el cruce de Eagle Pass. Texas mantendrá la barrera flotante en mitad del río Bravo para impedir la llegada de más personas, y el fiscal del estado declaró que Texas no se rinde en una escalada de la tensión política por la inmigración irregular. Desde la Asamblea Nacional buscan la continuación de la extracción petrolera en el Yasuní Tete, pero según la consulta popular del año pasado, el Estado ya debe cerrar en menos de un año los pozos en esa zona, que aportaba con 1.200 millones de dólares al presupuesto, informa Diego Puente. Ante la falta de dinero para enfrentar el déficit fiscal y la crisis de inseguridad, las miradas apuntan a mantener la explotación del petróleo en el Yasuní y Tete. En 2023, Ecuador votó para mantener el crudo de ese bloque bajo tierra. En agosto se cumple el año para desmontar los campamentos y cerrar los pozos que representan 1.200 millones de dólares anuales al presupuesto general del Estado. En el Partido Social Cristiano plantean una nueva consulta para mantener la explotación. Pero si nosotros logramos que esos recursos sean invertidos exclusivamente para seguridad, educación y salud, ya tendría sentido. Entonces yo creo que esa es una de las preguntas que sin lugar a dudas se puede incluir. El gobierno requiere 1.100 millones de dólares para mantener operativas las fuerzas del orden e implementar sistemas de inteligencia. En la Revolución Ciudadana analizan la propuesta de mantener la explotación del crudo en el Yasuní y Tete al menos un año más. Esa es una alternativa que la vamos a analizar el día de hoy. Nosotros no podemos dar declaraciones si no tenemos un sustento técnico y jurídico que pueda avalar la propuesta que podamos hacer. En ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, aún no se discute esta posibilidad. Abogados constitucionalistas indican que solo hay un camino para continuar con la extracción del crudo en el Parque Nacional Yasuní. Si es que lo que se pretende es modificar el alcance de la consulta popular del 2023 respecto del Yasuní, o lo que se pretende es dejarla insubsistente, debe ser el camino una nueva consulta popular. Los políticos coinciden que esta medida podría reemplazar el alza del IVA del 12 al 15% que propuso el gobierno para financiar su plan de seguridad. La banca privada afirma que si se aplica un tributo a sus utilidades habrá menos créditos. Según Asobanca, 80 centavos de cada dólar de utilidad se reinvierten para dar más préstamos cada año. En 2023 se otorgaron, por ejemplo, 42.000 millones de dólares en financiamiento. Lenín Artieda con los datos.
Ante las iniciativas del correísmo que busca establecer un tributo a las utilidades de la banca, el sector financiero privado del país levanta banderas y señala que la medida sería perjudicial para la economía toda. Para explicarlo, sostienen que se parte de una base equivocada porque no son ellos el sector que mayor rentabilidad ha tenido en los últimos años y exponen que en el 2022 fueron los servicios, la explotación de minas y canteras, el apoyo a la gestión pública, las telecomunicaciones, 5 sectores más los que en el índice de rentabilidad financiera se ubican por encima de ellos. Las utilidades en números absolutos, que no es la forma correcta, pero en números absolutos de la banca es de 738 millones, es decir, un incremento de 73 millones de dólares más entre 24 instituciones bancarias privadas. Y añaden que si bien no fueron el sector que más ganó, sí fueron los que más impuestos pagaron. Las actividades financieras generaron en 2023 2.239 millones de dólares en impuestos, el 12.9% de la recaudación total de tributos en el país. Aquí el problema, según la banca privada, es que un nuevo tributo afectaría la entrega de créditos. El año pasado, Lenin cerró, como dije, en 42.129 millones de dólares, destinándose el 60% a actividades productivas. Precisamente esas actividades que generan más empleo, que generan más ventas y por lo tanto generan más tributos. Se destaca que la entrega de créditos en 2023 desaceleró su ritmo de crecimiento y se incrementó solo en un 10%. En el 2022, el crecimiento había sido del 15%. Y aseguran que si se llegara a golpear las utilidades que capitalizan la actividad financiera, entonces la cura será peor que la enfermedad. 14 organizaciones empresariales y productivas piden al gobierno aplicar un sistema de semaforización para poder flexibilizar las restricciones según la situación de cada ciudad. La propuesta es similar a lo que ya se hizo durante la pandemia, como le explica Adriana Bermeo. La Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito reunió a 14 organizaciones empresariales y productivas del país. En una mesa de trabajo técnico definieron 6 propuestas y acciones para la reactivación económica ante la crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador. La principal es pedir al gobierno para que establezca un sistema de semaforización y se flexibilicen las medidas de restricción según la situación de cada ciudad. Tenemos información, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quito, que da cuenta que desde el 8 de enero hasta la actualidad hemos tenido 121 alertas. De estas 121 alertas, 101 han sido falsas alarmas. Las circunstancias por las cuales atraviesa Quito es distintas a otras ciudades del país. La propuesta es similar a la que ya se aplicó en pandemia. En este caso se plantea que se haga un análisis de las alertas de riesgo en cada ciudad y se determine si un cantón está en semáforo. Cada color tendrá horarios diferentes de toque de queda. Implica tener medidas adaptativas en función del contexto de cada ciudad que nos permitan extender los horarios. Los otros 5 puntos acordados por empresarios y organismos públicos buscan promover el empleo, digitalización de microemprendimientos, capacitación a pequeños empresarios y 2 campañas de comunicación para priorizar el consumo nacional y promocionar las ciudades. En la capital se llama Vive Quito. Los mentalizadores creen que se puede replicar en todo el país. Entre los miles de mensajes de los chats del caso Metástasis, Daniel Salcedo y Leandro Norero hablan sobre gestiones para que el narco ponga gerentes y directores en entidades públicas como la aduana. Su meta era controlar el puerto de Guayaquil. Luisa María Heredia muestra las conversaciones. En los chats que recuperó Fiscalía, Daniel Salcedo le habla constantemente a Leandro Norero del poder que tiene en el sector público. Le ofrece poner gente de confianza del narcotraficante en altos cargos de entidades estratégicas, como Petroecuador. Ñaño, ¿no has pensado eso de comprar entidades? Eso es pepa. ¿Qué hay? Eso es pepa. Hay algunas. Hasta Petro, Ñaño. Eso es otro nivel. Ñaño, Petro maneja 4.000 millones anuales. Pues, Ñaño, esas ligas bonitas.
aduanas. Bacán, ñaño. Ñaño, en esto yo soy perito. Juntos podemos hacer, ñaño, en todo sentido, político y económico, ñaño. Piénsalo. Norero se interesa, pero en una en particular, la concesionaria del puerto de Guayaquil. No hay cómo coger ese contecón. Ñaño, te averiguo de una. Ñaño, eso es privado. La pública es al gerente de autoridad portuaria. Porque Contecón ganó concurso, no lo nombra el Estado. El Estado nombra autoridad portuaria. Aduana, ¿no te interesa? ¿Y cómo es ahí? Los manes dan paso libre. Mándame un mensajero a verme y te paso el CV a ver si te parece, o tú mándame uno para meterlo. Para director nacional de aduanas, que es lo pepa. Pero eso ayuda full porque te da full contratos para ya sabes qué. Según Fiscalía, con sus múltiples negocios y empresas, Leandro Norero lavaba dinero que recibía por la droga que enviaba al extranjero. Cuando fue asesinado, era procesado por un monto estimado en $4 millones. Pero en medio de la conversación que se dio en julio de 2022, Salcedo le pidió a Norero un favor especial: que no hable del tema con Javier Jordán, quien asegura el Ministerio Público era uno de los socios del patrón. Busca un CV, ñaño, bueno. Ñaño, pero esto no le digas a Jordán. Yo sé que son íntimos, pero estas notas, solo los dos y nadie más, ñaño. De hecho, Javier Jordán, también procesado por el caso Metástasis, en algunas ocasiones le pidió a Leandro Norero que se aleje, que no confía en Daniel Salcedo, pero no explica el porqué. Lo que sí queda claro en los chats es que antes de que ambos entren a prisión, alguien le pidió a el patrón que apriete a Salcedo, pero se negó por no conocerlo. En 4 provincias, militares destruyeron espacios usados por bandas consideradas terroristas, como por ejemplo pistas y pasos clandestinos que conectan a Ecuador con Colombia. También encontraron 2 cadáveres. Informa Diego Cuenca. La Fuerza Aérea Ecuatoriana se desplazó a una zona agrícola de Guayas para destruir una pista clandestina que era utilizada para avionetas ilegales que transportan droga o armas. Los soldados usaron explosivos para inhabilitarla. No hubo detenidos en el operativo. En Carchi, personal de la Brigada 31 Andes acudieron a la parroquia fronteriza El Caramelo. Los uniformados colocaron explosivos en uno de los 40 pasos clandestinos que conectan a Ecuador con Colombia. Era un puente artesanal que fue destruido. Según inteligencia militar, por ese tramo trafican drogas, armas, municiones y explosivos. Mientras en Esmeraldas, militares y policías ingresaron a 3 sectores de Atacames. En el barrio La 13, se enfrentaron a tiros con delincuentes durante la tarde del miércoles. Los agentes intervinieron otros 2 sectores, entre ellos Vista al Mar, donde encontraron 2 cadáveres, miembros de la banda Los Tiguerones. Según la policía, los fallecidos fueron víctimas de una disputa entre bandas. Y en Manabí, en una vivienda en Manta, los militares y policías hallaron 4 granadas en una mochila. El equipo antiexplosivos hizo una detonación controlada. Justicia desafiada por el crimen. Pese a la declaratoria de conflicto armado interno por parte del gobierno, el ministro de Defensa no logra consolidar su equipo de trabajo. Paul Romero con el análisis. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, a poco de cumplir 2 meses en el cargo, amaneció hoy con un enorme problema. Su coordinador administrativo financiero, Octavio Ponce, es hermano del exgerente del Hospital del Guasmo de Guayaquil y exgobernador de Guayas, Álvaro Ponce, quien fue extraditado este miércoles desde Panamá y procesado por peculado junto a Daniel Salcedo por la venta de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia. Televistazo consultó al Ministerio de Defensa si hay alguna reacción o decisión al respecto de ese nombramiento, pero no hubo respuesta. No es el único pendiente. Lofredo no tiene viceministro. En los primeros días de enero fue presentado para este cargo el general en servicio pasivo Santiago Almeida, uno de los oficiales cesados por el presidente Daniel Noboa. Pero su nombramiento no se concretó y el cargo sigue vacante. El ministro tardó más de un mes en designar a su equipo, que está compuesto de civiles, en las principales coordinaciones del ministerio, como la de bienes estratégicos, administrativo financiero, de contrataciones y asesoría jurídica. Según información que consta en la página de transparencia de esta cartera de Estado, existen 27 cargos de nivel jerárquico superior, 19 direcciones en áreas como contratación pública, legislación, de economía de la defensa, de la industria de la defensa. La nómina de este ministerio es de 199 funcionarios.
¿Quién debe pagar el resguardo policial a jueces y fiscales? Un acuerdo ministerial firmado por el anterior ministro del Interior lo establece. Luisa María Heredia con el informe. El artículo 7 dice textualmente: previo a la designación del equipo de seguridad y protección, el solicitante deberá cumplir con las siguientes condiciones: presentar la certificación presupuestaria de la institución a la que pertenece el beneficiario del servicio, que garantice la cobertura de los gastos que demanden las actividades de seguridad y protección, viáticos, subsistencias y movilizaciones. En otras palabras, si Judicatura o Fiscalía quieren protección para su personal, son esas instituciones las que deben pagar la cuenta porque no hay plata. Mucho más flexible es que cada institución vaya de acuerdo al número de funcionarios que requieran, asignando estos recursos, y no la policía que dé los recursos para todas las instituciones. Según Zapata, era necesario repartir el costo en vista de la gran demanda, ya que de 51 solicitudes de riesgo presentadas por funcionarios en 2022, se pasó a casi 700 en 2023. Pero el exministro también recalca que cuando la vida de un juez o fiscal esté en riesgo, el acuerdo dispone otorgar el servicio de seguridad y protección personal de inmediato, sin exigir el cumplimiento de requisitos, aunque solo por un tiempo, no mayor a 15 días. En 15 días no llega la certificación de disponibilidad presupuestaria para proteger un juez o fiscal amenazado, porque ni siquiera tienen certificación de disponibilidad presupuestaria para cubrir las necesidades básicas. Heidi Borja, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados en Guayas, asegura que quienes terminan asumiendo esos montos son ellos. Tanto así que algunos jueces y fiscales, como el asesinado César Suárez, han comprado por su cuenta cascos, chalecos antibalas y otros blindajes. Justicia desafiada por el crimen. El fiscal César Suárez, asesinado con tiros de fusil, no tenía resguardo policial permanente desde mayo del año pasado. Su seguridad estuvo a cargo de forma esporádica de las unidades con las que la Fiscalía investigaba. El día del crimen indicó que tenía una audiencia telemática. Merlin Ochoa sigue este caso. Según los videos de seguridad revisados por la policía, el fiscal César Suárez salió de la policía judicial donde tenía su oficina a las 12:52 de la tarde del miércoles. 4 minutos después, a las 12:56, llegó a su casa. Los uniformados investigan si ahí recibió una llamada telefónica porque a las 13:07 salió de su vivienda. A las 13:30, su vehículo fue interceptado por los sicarios en la avenida del Bombero, norte de Guayaquil, y 3 minutos después lo acribillaron. El comandante zonal confirma que él no tenía resguardo policial permanente. El señor fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo del 2023. De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió. No solicitó ese pedido. Después de esa fecha, el fiscal tenía un acompañamiento por parte de los policías de las unidades que, junto a Suárez, investigaban los casos. Porque él estuvo reunido en la policía judicial con varios policías que estaban haciendo un seguimiento del trabajo que venía realizando el fiscal. Esta información fue confirmada por la Fiscalía, institución que recalcó que hasta la mañana del miércoles Suárez tenía previsto participar en una audiencia telemática y por ello no requería resguardo. Pero cuando salió de su casa conducía rumbo a los juzgados de la unidad judicial en el Albán Borja, donde se debía instalar la audiencia por tráfico de drogas a las 2 de la tarde. Se estaba prevista de manera telemática. Ese trabajo que realiza la Fiscalía, ellos ya tendrán que dar la razón exacta de qué estaban haciendo. La policía también está revisando los videos de seguridad grabados en la ruta del crimen para identificar desde cuándo los sicarios seguían al fiscal. En Guayas, los funcionarios de los juzgados y la Fiscalía volvieron a teletrabajo, una decisión tomada tras el asesinato del fiscal César Suárez, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. En las oficinas judiciales de Guayaquil, la jornada de esta mañana comenzó con confusión. En el complejo de la Florida Norte, por ejemplo, los abogados encontraron las rejas cerradas y se enteraron de que sus audiencias estaban suspendidas. En ese despacho, solo permitieron el ingreso a la unidad de violencia y familia. Tengo la disposición solamente que en Torre 7 y violencia intrafamiliar habían audiencias, el resto estaban suspendidas. Luego del asesinato del fiscal César Suárez, la fiscal general
fiscal Diana Salazar hizo un pedido. Y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la Unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Pasadas las 10 de la noche del miércoles, el Consejo de la Judicatura aprobó que únicamente en Guayas se aplique la modalidad de teletrabajo. Pero no todos los funcionarios se enteraron a tiempo. Por eso algunos sí acudieron hoy a trabajar. En el complejo judicial del Albán Borja, en el norte de Guayaquil, algunas audiencias se hicieron presencialmente, con resguardo policial, y otras sí fueron virtuales. Pero esta decisión no solo se tomó para las unidades judiciales de la provincia. Los fiscales en Guayas también se acogieron al teletrabajo. La medida en las fiscalías de la provincia se mantendrá solo hasta este viernes, mientras que en los juzgados no especificaron hasta cuándo. En otras provincias como Esmeraldas el trabajo fue normal y en Manabí solo los jueces penales están en teletrabajo. Sin embargo, los demás magistrados piden que la virtualidad se extienda a sus provincias. Una persona murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en el sector de El Bosque, en el norte de Quito, cerca de las 2 de la tarde de este jueves. La policía indicó que era un funcionario de la fiscalía que estaba en su departamento solo cuando ocurrió el accidente. La fiscalía, por su parte, precisó que era un secretario que cumplía las tareas de digitador y que aunque su caso está en investigación, se presume en primera instancia que fue un suicidio. Los motivos operativo se ejecutó en la cárcel regional de donde escapó alias Fito. Diego Cuenca con el informe. Hay que reconstruir algunas áreas de la cárcel de Turi, que por ahora está controlada por 120 militares, que permanecen dentro del centro penitenciario. Han decomisado 200 cuchillos, 4.000 municiones, 7 fusiles, 20 pistolas y 6 granadas. Aunque falta revisar pabellones. El gobernador de Azuay describe los daños que hicieron los presos durante los 7 días de motines. Lo que sí les puedo decir es que está casi destruida la cárcel. Los PPLs fueron destruyendo las celdas, rompiendo los candados, está casi destruida. Entonces, en ese aspecto se está coordinando con SNAI para reestructurar con el señor alcalde. A la cárcel regional de Guayaquil esta mañana ingresaron más de 1.000 uniformados entre policías y militares para ejecutar una segunda intervención en el año. El bloque de seguridad sacó a los presos hasta los patios para poder revisar las celdas desde donde se fugó alias Fito, cabecilla de los choneros. Luego, como símbolo de control, los agentes mostraron una bandera del Ecuador e hicieron que los presos canten el himno nacional. A pesar de todo el despliegue, solo decomisaron celulares. Ahora, el número de guías penitenciarios que custodia las prisiones en el país es insuficiente frente a la población carcelaria, una realidad que sumada a su salario no compensan los riesgos de su oficio. Carla Delgado sigue el tema. 1.700 agentes penitenciarios enfrentan la violenta crisis carcelaria, cuando en el país, según el último censo, existen 31.300 presos distribuidos en 53 centros penitenciarios. Por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi hay 4.200 personas privadas de la libertad y apenas 50 servidores penitenciarios, lo que quiere decir que cada guía se encarga de la seguridad de 84 personas. Los otros centros penitenciarios tienen realidades similares. Ahora, ¿cuánto personal interviene en un centro de privación de libertad para medio controlar? Mínimo son 1.000 efectivos. 1.000 efectivos para medio controlar un centro de privación de libertad. En el mismo centro trabaja una guardia de 16 personas, de 16 servidores penitenciarios. Lo que hace que las cárceles del país no cuenten con una custodia efectiva. A estas condiciones se suman otros factores importantes, como son las remuneraciones que reciben los agentes frente a los riesgos de su labor. Cuando un guía ingresa al oficio, su sueldo es de $817. Sin embargo, de ese rubro les descuentan 87 para un seguro de vida. Existen una norma, el COESCOP, que refiere que los servidores penitenciarios tienen que estar dotados y ser tratados en igualdad con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este sentido, jerárquicamente deberían ganar más aún cuando se habla de que no se tienen las condiciones respectivas, porque ellos están atendiendo las necesidades dentro de las cárceles. Por lo que han sido insistentes en que no cuentan con un tratamiento adecuado.
ni las garantías para ejercer sus funciones. Miedo. ¿Cómo enfrentarlo? Hay profesores amenazados por vacunas para que no denuncien tráfico de drogas dentro o fuera de los colegios o incluso exigiendo mejores calificaciones. Diego Puente con más de la situación en algunas instituciones educativas. 168 profesores de escuelas y colegios han sido amenazados de muerte según la Unión Nacional de Educadores, que dice haber contabilizado los casos desde el 2023. Las provincias donde más amenazas han detectado son Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha. Las amenazas son de 3 tipos: para exigir el pago de dinero, para silenciar a profesores que detectaron venta de drogas en el interior o exterior de instituciones educativas y de alumnos que exigen mejores calificaciones. Los mensajes llegan a los maestros, a sus celulares o incluso a sus puestos de trabajo. A veces nos llegan incluso a nuestros maletines de trabajo, a nuestros escritorios de trabajo, vía WhatsApp, vía correos sociales. La denuncia de la UNE está documentada. Allí figura, por ejemplo, el caso de un profesor en Zamora Chinchipe que por no pagar $2,000 fue interceptado por los extorsionadores y amenazado en plena vía. Los delincuentes le hicieron saber que tenían información de sus hijas y de su rutina. Él pidió cambio de institución al ministerio y hasta el momento no se ha concretado. La UNE cuenta que sobre los casos denunciados en 14 sí han detectado alta posibilidad de que se produzcan atentados. Por eso han activado casas de seguridad para precautelar la vida de sus colegas. En Guayaquil hemos realizado 4 de estos casos. En Santa Elena 2. En Esmeraldas 8. Porque el Estado debería estar haciendo eso. La Unión Nacional de Educadores ya judicializó estas demandas y el próximo jueves las expondrá a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Aunque decenas de municipios decidieron postergar celebraciones patrimoniales como el Festival de las Frutas y las Flores en Ambato y suspender actividades por el Día de la Amazonía, plantean ahora unirse al sector privado para no detener el comercio y recuperar el espacio público. Pero, ¿cómo lo harán? Informa William Young. La alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, reconoce que el pánico les dio un sacudón y que esta guerra interna contra el terrorismo los aisló en sus comunidades. Confirmó que la fiesta de las frutas y flores, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, está suspendida y la economía local perdería $60 millones por no realizar el evento. Pero que más allá de retroceder ante el miedo, buscan alternativas para no paralizar la ciudad. La activación comercial es importante, pero debe ejercer también un análisis si esa actividad o las festividades no tendrían un riesgo. Al momento de aglomerar a las personas, no vamos a poder identificar de dónde son, cuál es su procedencia, con qué intención llegan a nuestra ciudad. A este evento anualmente llegan más de 70,000 turistas, pero resolvieron evitar todas las aglomeraciones. También tenemos un documento de la Gobernación de Tungurahua en donde manifiesta que no se dará paso a ningún tipo de actividades o eventos masivos. Si bien el decreto de estado de excepción limita el derecho de la libre asociación cuando se identifican amenazas a la seguridad pública, no prohíbe las fiestas populares. Por eso la Asociación de Municipalidades del Ecuador dejó a discreción de cada uno de los 221 cantones sus medidas durante esta crisis por la inseguridad. Pero hay otra particularidad. El 12 de febrero se celebra el Día de la Amazonía Ecuatoriana. En los cabildos de esa región decidieron aplazar las actividades relacionadas a esa fecha y al carnaval. No significa perder esos espacios públicos, significa tomar medidas de precaución, de prevención, de no exponer a nuestra ciudadanía. En casos como el de Ambato, la fiesta de las flores y frutas se realizaría cuando culmine el estado de excepción. Un sistema de emergencias en las universidades que incluye cursos de autoprotección ante tiroteos y terrorismo fue diseñado por la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano. La CNESID revisa la propuesta, como lo informa Vanessa Roles. Devolver la confianza a los estudiantes para el retorno presencial a las universidades es una de las preocupaciones de los 62 rectores de las universidades públicas y privadas del país, y para las que ya se toman acciones concretas. La Asamblea del Sistema Superior Ecuatoriano prepara un manual para emergencias que incluye cursos de autoprotección
ante tiroteos y terrorismo. Tenemos planes de emergencia, de sitios seguros, planes de evacuación en tiempos de crisis para que los estudiantes, los profesores podamos tener muy claro a dónde ir. Estamos trabajando con CENESID para que esto se pueda difundir. El plan de seguridad surge de la carrera de gestión de riesgos de la Universidad Estatal de Bolívar y está en revisión de la Secretaría Nacional de Educación Superior CENESID, para ser aplicado en todas las universidades durante las próximas semanas. Hasta que eso suceda, en los perímetros académicos también incrementan las medidas de protección. En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, por ejemplo, los 15.000 estudiantes deberán presentar su cédula y huella digital al ingreso. Estamos instalando cerca de 200 cámaras dentro de toda la universidad y unas 10 que están en la entrada principal con reconocimiento facial. Estas decisiones se conocieron durante un seminario internacional que congregó a 100 universidades de América Latina, 58 de ellas de Ecuador, realizado en la casona universitaria en el centro de Guayaquil, y en el cual los participantes reconocieron la necesidad de que la educación superior no se quede paralizada. Amigos artificiales es uno de los inventos para poder conversar presentado en el Consumer Electronics Show en Estados Unidos. Bueno, y también fue presentado un vehículo cuya forma fusiona a un avión con un helicóptero. ¿Cómo funcionan estos inventos? Veamos. Este es el casco amigo. Es una criatura informática formada por varias pantallas montadas sobre una cabeza robótica que proyecta un rostro humano gracias a la inteligencia artificial. Ha sido bautizado como WeHead. Con WeHead es posible entablar una charla similar a la humana gracias a su funcionamiento con ChatGPT. Tiene acceso a Internet en tiempo real. Su memoria almacena textos, sonidos e imágenes. Este prometedor invento puede ayudar para combatir la soledad y depresión. Esta es una de las innovaciones que se presentó en una feria tecnológica que se realizó en Estados Unidos. Otra novedad es el vehículo SA2 de propulsión eléctrica. Llamó la atención debido a su curiosa forma híbrida entre helicóptero y un avión. Será una alternativa para las ciudades paralizadas por el tráfico y tiene capacidad para 5 pasajeros. El auto sería lanzado en el 2028 siempre y cuando los obstáculos normativos se superen y se trabaje en helipuertos para que aterricen por todas las ciudades, principalmente Los Ángeles o Las Vegas en Estados Unidos. Un asistente de cuidado para bebé es el primer coche eléctrico creado por Kluxkind Jeffrey II, que llega a facilitar la vida de los padres. Con este invento, el coche se mueve solo, impidiendo que los padres se cansen. Cuenta con la función Rock My Baby, que mece al bebé para hacerlo dormir. El valor de este coche es de $2,400 y ya empezó su producción para el mercado.